¿Te has fijado alguna vez en que las personas más calladas de una sala suelen ser las que más recuerdas? No porque exigieran atención ni lucharan por ella, sino porque su silencio tenía un peso indefinible. Es curioso cómo una persona que apenas habla puede parecer más elocuente que quienes no paran de hablar, como si su calma resonara en ti, un recordatorio de algo familiar, algo que sentiste alguna vez, pero que nunca comprendiste. Se nota desde temprana edad. Un niño sentado al borde de un parque infantil, observando el mundo como si fuera una historia que se desarrolla en lugar de un lugar al que debe entrar. No está solo, no está triste, simplemente observa. Su silencio no es vacío, es consciencia. Se fija en cómo se mueve la gente, en el tono de voz de una madre cansada, en el destello de duda en el rostro de otro niño antes de mentir. Mientras otros corren hacia el ruido, él se deja llevar hacia la quietud, como si algo en su interior le susurrara que el mundo tiene más sentido cuando está en silencio. Pero las personas calladas crecen en un mundo que teme el silencio. Para cuando llegas a la edad adulta, ya te han etiquetado de 1000 maneras. Tímido, distante, misterioso, difícil de descifrar, incluso frío. La gente malinterpreta el silencio porque proyecta en él su propia incomodidad. No ven el mundo interior que se esconde tras tus ojos, cómo tus pensamientos florecen como constelaciones, cómo revives conversaciones mucho después de haber terminado, cómo tu mente se extiende mucho más allá de lo que tus palabras jamás revelan. El silencio se convierte para ti en refugio y carga a la vez. Un lugar donde te proteges del ruido del mundo y donde el mundo se olvida de buscarte. Entras en una multitud y sientes una opresión en el pecho, no por miedo, sino por la expectativa de estar a la altura. Tu mente escudriña cada detalle, cada expresión, cada cambio de energía, hasta que poco a poco te replegas sobre ti mismo, deslizándote a un espacio interior donde puedes respirar de nuevo. Los psicólogos lo llaman sensibilidad aumentada. Los neurocientíficos, procesamiento interno intensificado. Los teóricos del apego lo reconocen como una forma de autoprotección aprendida en la infancia, a veces de padres que hablaban demasiado alto o que no hablaban en absoluto. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo. Sientes profundamente, pero hablas en voz baja. Comprendes más de lo que admites. Guardas historias que nunca has contado. Hay belleza en ello y también soledad. Porque cuando el mundo malinterpreta el silencio, te malinterpreta a ti, y las personas más silenciosas suelen convertirse en expertas en ocultar el ruido que llevan dentro. Para comprender a una persona callada, primero hay que comprender la historia que dio origen a su silencio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos niños hablan alto y con libertad, mientras que otros se sientan en silencio al margen de la habitación, con la mirada fija en todo como una cámara que nunca parpadea? A esa edad, el silencio no se elige, sino que te elige a ti. Crece en los espacios donde tu voz no fue escuchada, o peor aún, donde fue castigada por existir. Recuerdas momentos como estos, aunque no los revivas conscientemente. Un niño tirando suavemente de la manga de uno de sus padres, intentando decir algo, solo para que el adulto lo ignore, diciendo que está ocupado. Una vocecita siendo corregida, interrumpida o silenciada rápidamente. Una sala de estar tan tensa que hasta los pasos suenan como intrusiones. En esos momentos aprendes una regla simple. Hablar crea peligro, pero el silencio crea seguridad. Te refugias en la observación porque observar se siente más seguro que participar. Quizás creciste en un hogar donde las emociones eran impredecibles, donde el volumen de las voces de los adultos determinaba el ambiente de toda la casa. Aprendiste a estar atento a cada cambio, la mandíbula tensa, el silencio repentino antes de una discusión, la sonrisa forzada que indicaba que la tormenta no había terminado. Los neurocientíficos lo llaman hipervigilancia, tú lo llamas supervivencia. Tu sistema nervioso se reconfiguró mucho
mucho antes de que supieras siquiera qué significaba la palabra sistema nervioso. Los teóricos del apego describen a niños como tú como evitativos o con apego ansioso retraído, no porque no desearas amor, sino porque aprendiste a protegerte de la forma en que se te brindaba, a veces demasiado ruidosa, a veces demasiado distante, a veces demasiado inestable, así que construiste un espacio interior donde las cosas eran predecibles, donde podías respirar sin sentir el peso de las emociones ajenas oprimiéndote el pecho. Aún puedes imaginarlo, un niño pequeño escondiéndose tras la pierna de su padre o madre al ver rostros desconocidos, no por miedo, sino por una profunda sensibilidad. El mundo simplemente se siente demasiado intenso, demasiado brillante, demasiado impredecible. O el momento en que por fin reuniste el valor para hablar en una sala llena de gente, solo para ser malinterpretado, ridiculizado o recibir la orden de hablar más alto. Después de eso, el silencio parecía más amable que la exposición. El silencio se convierte en un escudo mucho antes de convertirse en una característica de la personalidad. No te das cuenta entonces, pero estás construyendo muros con la observación, forjando una armadura con la quietud, aprendiendo el mundo a través de patrones en lugar de conversaciones. Y con el tiempo, te conviertes en el niño que lo ve todo, pero no dice nada, el que siente profundamente, pero se expresa en silencio, el que sobrevive mimetizándose con el entorno. Pero el silencio aprendido para sobrevivir no se queda en la infancia, se convierte en algo mucho más complejo. ¿Te has dado cuenta de que el silencio que te protegía de niño no desaparece sin más al crecer, sino que se transforma? Se convierte en una especie de máscara, una que llevas tan naturalmente que hasta olvidas que la llevas puesta. La gente te mira y ve calma, sabiduría, serenidad. Ven a una persona que solo habla cuando hay algo importante que decir. Admiran tu quietud sin comprender que esa quietud fue en su día una forma de supervivencia. Entras en la edad adulta arrastrando hábitos que nunca elegiste conscientemente. Te conviertes en el observador, quien contempla el ambiente antes de entrar. En una reunión de trabajo escuchas a todos debatir ideas, tu mente en silencio, hilvanando la imagen completa, mientras los demás se apresuran a llenar el silencio. Hablas solo cuando estás completamente seguro, porque hace mucho tiempo te enseñaron que la incertidumbre invita a juzgar. Tus palabras salen despacio, con cuidado, como si cada una debiera ser examinada antes de pronunciarlas. Y aunque la gente te diga que aprecia tu serenidad, rara vez ven la sombra que la oculta. Esa silenciosa desconexión con la que has aprendido a vivir. En las amistades, recuerdas cada detalle, pero casi nunca compartes los tuyos. En las relaciones, sientes todo con intensidad, pero lo revelas con cautela, aterrada de abrumar a alguien o de volver a ser malinterpretada. Piensas demasiado antes de hablar porque tu sistema nervioso aún recuerda la sensación de ser desestimada, corregida o ignorada. El silencio se convierte a la vez en tu armadura y tu prisión. Te protege del caos del conflicto emocional. Evitas las discusiones no por indiferencia, sino porque tu cuerpo percibe el peligro en los gritos, los tonos cortantes o las emociones impredecibles. Respiras bajo el agua en las conversaciones, conteniéndote, dosificando tu verdad, diciéndote que el silencio mantiene la paz. Con el tiempo, tu silencio se convierte en una ventana cerrada. La gente ve tu silueta, pero nunca llega a sentir plenamente la calidez de tu presencia. Y sin embargo, algo más profundo sucede fuera de tu consciencia. El mismo silencio que otros interpretan como fortaleza, a menudo te hace sentir invisible, invisibilizado, ignorado. La gente supone que no necesitas atención porque no la exiges. Asumen que te parece bien que te excluyan porque nunca te quejas. Ven tu quietud y la confunden con autosuficiencia, mientras que por dentro anhelas a alguien que note el esfuerzo que supone mantener tu mundo en pie. Vives en la tensión de dos verdades. El mundo cree que tu silencio es sabiduría, pero tú sabes que también es miedo. Ellos ven aguas tranquilas, tú sientes la tormenta bajo ellas, y aunque el silencio pueda parecer emotivo, lo que llevas dentro tiene raíces más profundas que las simples emociones. Sin embargo, el silencio no es solo emocional, sino también biológico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el silencio te resulta tan acogedor, no solo emocionalmente, sino también físicamente, casi biológicamente? ¿Por qué el ruido parece atravesar tu cuerpo en lugar de solo tus oídos? ¿Por qué una simple conversación con demasiadas capas
demasiadas expresiones, demasiada energía puede dejarte extrañamente agotado, como si te hubieran desconectado algo por dentro. No es debilidad, no es timidez, es tu cerebro, conectado de forma diferente, reaccionando de forma diferente, sobreviviendo de forma diferente. Desde temprana edad, tu sistema nervioso se ha afinado como un instrumento que capta sutilezas que otros pasan por alto. Los neurocientíficos lo llaman alta sensibilidad. Significa que tu cerebro procesa la información profundamente. Cada tono, cada gesto, cada cambio en el estado de ánimo. Mientras que otros se desenvuelven con ligereza en las interacciones sociales, tú las absorbes como si fueran un impacto. Una habitación llena de gente puede sentirse como estar frente a un altavoz con el volumen demasiado alto. No solo oyes el ruido, sino que lo sientes en el pecho, en la respiración, en la mente. La amígdala, el sistema de alarma del cerebro, se activa con mayor intensidad en personas como tú. Los estudios demuestran que las personas introvertidas o sensibles suelen experimentar respuestas emocionales más fuertes, incluso en entornos tranquilos. Por eso el conflicto te desestabiliza, por eso las críticas te afectan más, y por eso a veces repasas conversaciones hasta altas horas de la noche, analizando lo que dijiste y lo que deberías haber dicho. No es que pienses demasiado por elección, sino que tu cerebro lo procesa todo en exceso, porque no para. También existe la verdad silenciosa sobre la dopamina. Los extrovertidos prosperan con los picos de dopamina, la estimulación social los alimenta. Pero las vías dopaminérgicas de tu cerebro funcionan de manera diferente. Un exceso de estímulos externos te abruma. Por eso piensas profundamente antes de hablar. Por eso prefieres una conversación significativa a 10 superficiales. Por eso estar rodeado de demasiada gente durante demasiado tiempo se siente como quedarse sin oxígeno bajo el agua. Necesitas soledad no para escapar del mundo, sino para regularte lo suficiente como para existir en él. Luego viene la carga psicológica, el efecto foco. A menudo te sientes observado incluso cuando nadie te ve, juzgado incluso cuando nadie piensa en ti. Irónicamente, crecer sin ser visto puede hacerte sentir hipervigilado de adulto. Así que te autovigilas. Cada palabra, cada expresión, cada pequeña reacción, te conviertes en tu propio supervisor interno. El silencio parece más fácil que la malinterpretación. La quietud parece más segura que ser incomprendido. Y poco a poco aprendes que tu biología y tu psicología se entrelazan. Un cerebro sensible crea una personalidad tranquila. Una personalidad tranquila refuerza esa sensibilidad. Se convierte en un ciclo que moldea toda tu experiencia del mundo. Cómo piensas, cómo te relacionas, cómo te proteges. Pero toda fortaleza conlleva una sombra, y el silencio también tiene la suya. ¿Alguna vez has sentido que tu propio silencio, poco a poco, se vuelve en tu contra, como si aquello que antes te protegía se convirtiera en la razón de tu soledad actual? Sucede silenciosamente, casi imperceptiblemente. Un día despiertas y te das cuenta de que has construido una vida dentro de una habitación con las puertas cerradas, a salvo del caos. Sí, pero también aislada del calor que secretamente anhelas. Empiezas a notarlo en tus relaciones. La gente cree entenderte porque no los corriges. Asumen que estás bien porque no te quejas. Eligen por ti porque rara vez eliges por ti mismo. El silencio se convierte en un espejo donde los demás reflejan sus propias historias, sus propias suposiciones, sus propias inseguridades. Y te quedas ahí, observando en silencio, sintiéndote como una voz atrapada tras un cristal, visible, pero nunca escuchada de verdad. Existe una soledad particular en ser incomprendido por razones que uno no creó. No eres distante, eres cauteloso. No eres indiferente, estás abrumado. No eres pasivo, estás procesando. Pero el mundo interpreta el silencio como una página en blanco en lugar del libro completo que realmente es. Lo sientes con mayor intensidad cuando anhelas conectar con los demás. Te sientas con amigos, escuchándolos reír, haciendo comentarios esporádicos, pero sin revelar jamás el océano de emociones que te invade. Quieres hablar, abrirte,
quitarte la máscara de calma que has llevado durante tanto tiempo, pero tu cuerpo se paraliza, el viejo miedo resurge como una sombra en tu pecho, la vulnerabilidad se siente como salir a la luz del día tras años de vivir bajo tierra, cegadora, desorientadora, arriesgada, así que te quedas callado, pero cuanto más te proteges, más desconectado te sientes. Es la cruel paradoja del silencio. El instinto que antes te mantenía a salvo se convierte poco a poco en la razón por la que te sientes inseguro contigo mismo. Las oportunidades también se escapan. En el trabajo, otros hablan con rapidez y seguridad, mientras tú esperas la certeza. Para cuando estás listo, el momento ya pasó. Te conviertes en la persona con ideas brillantes que nadie escucha, aquella a la que elogian por ser tranquila en lugar de ser reconocida por su reflexión. Te conviertes en el faro, guiando a otros con tu percepción, tu intuición, tu sabiduría silenciosa, pero solo en la orilla, invisible para aquellos a quienes proteges. Y en el fondo, crece un resentimiento silencioso. No irá hacia los demás, sino hacia la barrera invisible entre quién eres y lo que el mundo ve. Anhelas la conexión, pero temes la exposición. Quieres ser elegido, pero ocultas las partes de ti que necesitan serlo. Sueñas con ser comprendido, pero susurras cuando llega el momento. Esta es la sombra del silencio, la herida que reside en la sabiduría. Y la sociedad, en lugar de curar esta herida, a menudo la profundiza. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el mundo parece aplaudir las voces más fuertes, incluso cuando su eco se desvanece rápidamente, mientras que las voces silenciosas transmiten verdades que perduran años sin ser percibidas? Es una extraña ironía. La sociedad dice valorar la profundidad, la reflexión y la sabiduría, pero en la práctica premia el ruido. Celebra a quienes hablan primero, no a quienes piensan con profundidad, y sin darte cuenta, creces creyendo que el silencio te hace menos valioso. Este desequilibrio se manifiesta por primera vez en la escuela. Al niño que levanta la mano más rápido se le elogia, mientras que al que piensa antes de hablar se le dice que participe más. Observas cómo los profesores fomentan la audacia como si fuera la única forma de inteligencia, mientras que tu perspicacia silenciosa permanece oculta como un tesoro que nadie se molesta en desenterrar. Empiezas a cargar con la palabra tímido como una etiqueta, una que se siente más como una limitación que como una descripción. Con la edad, este patrón se intensifica. En el ámbito laboral, la confianza se confunde con la competencia. Quien más habla en las reuniones es visto como líder, incluso cuando sus ideas son superficiales. Mientras tanto, tus reflexiones solo se reconocen cuando alguien más elocuente las repite. El silencio se malinterpreta como falta de ambición, de iniciativa o de presencia. Sin embargo, a menudo eres tú quien ve el panorama completo, mientras que otros se pierden en fragmentos. En casa, las familias repiten el mismo guión. A los niños extrovertidos se les llama estrellas, mientras que a los tranquilos se les dice que son sensibles. Una palabra dicha con cariño, pero pronunciada como un diagnóstico. Aprendes que ser ruidoso genera orgullo, mientras que ser callado genera preocupación. Y así, poco a poco, el condicionamiento cultural te enseña a empequeñecerte, no porque quieras, sino porque sientes que no encajas en un mundo que equipara el volumen con el valor. Los filósofos comprendieron esta contradicción mucho antes de que la sociedad moderna la magnificara. Nietzsche escribió sobre el poder interior, aquel que crece en el silencio, no en el ruido. Jung creía que la persona silenciosa vive en un diálogo más profundo con su sombra, el mundo interno, donde se forja la verdad. En una cultura obsesionada con la visibilidad, la persona silenciosa se convierte en una figura contracultural, alguien que se niega a confundir la expresión con la esencia. Sin embargo, la sociedad no es cruel a propósito, simplemente se basa en la incomprensión. La gente olvida que el silencio puede ser fortaleza, que la profundidad a menudo se expresa en susurros, que las voces más suaves a veces encierran las verdades más profundas, pero la obsesión del mundo por el volumen te impone una carga, una que rara vez expresas en voz alta, la carga de sentirte invisible a pesar de verlo todo, la carga de que tu sensibilidad sea necesaria y al mismo tiempo ignorada. El resultado es una carga emocional que pocos ven, pero que las personas calladas llevan consigo a diario. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más silenciosos de tu vida suelen ser los más pesados? No porque ocurra algo dramático, sino porque es cuando finalmente sientes el peso de todo lo que nunca dijiste. El silencio no está vacío para ti, está repleto. Contiene cada sentimiento que reprimiste, cada pensamiento que ensayaste pero nunca expresaste,
cada momento en el que deseaste que alguien te mirara con un poco más de profundidad. Lo sientes de madrugada, despierto, repasando una conversación que duró apenas unos minutos, pero que resuena durante horas. Analizas cada palabra, cada pausa, cada expresión, preguntándote si dijiste demasiado poco, si debiste haber hablado cuando tu corazón te lo suplicaba. Miras al techo y sientes una soledad que no proviene de estar solo, sino de ser desconocido. Es una soledad que crece silenciosamente, como raíces bajo la tierra, invisible pero viva. Y después de esos momentos sociales, a menudo te sientas en el coche antes de volver a casa, no porque estés cansado de la gente, sino porque estás cansado de fingir estar bien delante de ellos. Tu cuerpo necesita silencio, como un jardín sediento, necesita agua. Respiras despacio, intentando liberar la tensión acumulada toda la noche, las sonrisas forzadas, las palabras cuidadosamente elegidas, la presión por aparentar estar bien, incluso cuando por dentro temblaba. El agotamiento emocional se convierte en un visitante habitual con el que aprendes a convivir porque no sabes dónde más ponerlo. Hay momentos en que casi hablas, cuando algo en tu interior surge como una ola, clamando por ser escuchado, pero se te hace un nudo en la garganta, se te tensa el pecho y regresa el viejo temor, el miedo a ser incomprendido, a ser demasiado intenso o complicado. Así que las palabras vuelven a hundirse, sumándose a las incontables que has enterrado. Con el tiempo, este autosilenciamiento se vuelve automático. No solo ocultas tus emociones, sino que las anestesias. Lo que comienza como protección se transforma lentamente en desconexión. Los psicólogos lo llaman represión emocional. Los neurocientíficos, sobrecarga cognitiva. Simplemente lo sientes como una pesadez, un dolor silencioso que te acompaña en cada relación. Te cuesta formar vínculos profundos, no porque no te importen, sino porque te importan demasiado. Observas las amistades desde la distancia. Amas en silencio, con intensidad, de forma invisible. Y cuando la gente no se da cuenta de tus esfuerzos, se refuerza la vieja creencia de que tu voz no es necesaria, que tu presencia es opcional. Pero la verdad es más simple y más triste. Has cargado con un mundo interior en soledad durante tanto tiempo que has olvidado que alguna vez estuviste destinado a ser compartido. Has confundido la soledad con el destino, el silencio con la identidad, el agotamiento emocional con la normalidad. Sin embargo, el silencio no es una condena perpetua. Es un lenguaje que se puede reescribir. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al hablar sin miedo? No en voz alta, no con fuerza, simplemente con sinceridad. Dejar que tus palabras fluyan sin ensayarlas 100 veces en tu mente. Existir sin empequeñecerte. Ocupar tu lugar sin disculparte por ello. La verdad es que recuperar tu voz no significa convertirte en alguien que no eres. Significa volver a ser quien eras antes de que el mundo te enseñara a callar. Comienzas poco a poco, casi imperceptiblemente, como el amanecer que entra en una habitación oscura. Un pequeño límite aquí, una verdad sutil allá. Aprendes que decir no te hace egoísta, te hace auténtico. Empiezas a reconocer los momentos en que tu cuerpo se tensa, incluso antes de que tu mente forme palabras, y te detienes lo suficiente para preguntarte qué tú lo que realmente deseas. Aquí es donde comienza la sanación silenciosa, en las conversaciones privadas que tienes contigo mismo antes de atreverte a compartirlas con el mundo. Podrías practicar la expresión emocional poco a poco, una frase a la vez. Una verdad dicha en voz baja. Nombrar un sentimiento antes de que te abrume. Los psicólogos llaman a esto etiquetado afectivo. El simple acto de identificar tus emociones reduce su intensidad. La neurociencia demuestra que lo que se nombra pierde su poder para consumirte. Descubres que los sentimientos, una vez reconocidos, dejan de ser como monstruos en la oscuridad y se convierten en visitantes de paso. La autovalidación se convierte en otro punto de inflexión. En lugar de esperar a que los demás noten tu esfuerzo, tu dolor, tu profundidad, lo notas tú misma. Empiezas a reescribir las historias de la infancia, aquellas que decían que tu voz era demasiado débil, demasiado inoportuna, demasiado innecesaria. Ahora entiendes que no guardabas silencio porque te faltara algo. Guardabas silencio porque sentías demasiado profundamente, con demasiada honestidad para un mundo que pasa por alto sus propias emociones.
A medida que sanas, empiezas a elegir relaciones que se sienten como ventanas abiertas en lugar de habitaciones cerradas. Personas que no exigen actuaciones. Personas que escuchan con atención, no con impaciencia. Personas que te hacen sentir visto, no estudiado. Las relaciones seguras te permiten desarrollarte plenamente, no solo funcionar. Hacen que hablar se sienta como respirar en lugar de quebrarse. Pero quizás el paso más profundo sea aceptar tu silencio como una fortaleza. Te das cuenta de que nunca necesitaste ser ruidoso para ser poderoso. Tu profundidad, tu capacidad de observación, tu inteligencia emocional eran dones, no defectos. Tu silencio nunca fue vacío. Era un lenguaje que el mundo simplemente no sabía interpretar. Y ahora, poco a poco, estás aprendiendo a traducirte a ti mismo, no para complacer a los demás, sino para liberar las partes de ti que han vivido demasiado tiempo en las sombras. Y así termina la historia de la persona silenciosa, donde comienzan todas las historias verdaderas. Con la conciencia, ¿te has dado cuenta alguna vez de que los momentos más silenciosos son los que más revelan? No el ruido, ni las discusiones, ni el ajetreo del día a día, sino la quietud que los envuelve. Puede que el mundo no aprecie el silencio, pero es ahí donde se oculta la verdad, es donde tu ser más profundo se expresa en un lenguaje que nadie más entiende, pero que, de alguna manera, guía cada decisión que tomas. Has pasado toda tu vida viviendo en ese universo silencioso dentro de ti, creyendo que te empequeñecía, pero quizá te haya convertido en algo completamente distinto, alguien ancestral, alguien intuitivo, alguien que porta verdades más antiguas que su propia vida. El silencio no es vacío, es profundidad, es el fondo del océano donde apenas llega la luz del sol, pero la vida florece de maneras invisibles. Lo has sentido en tu propio cuerpo. Cómo el silencio permite que tus pensamientos se aquieten, cómo tus emociones suben y bajan como las mareas, como la claridad llega no con el ruido, sino con la tranquilidad. Algunos necesitan el caos para sentirse vivos, pero tú siempre has encontrado la vida en los espacios intermedios. Tu mundo interior es un universo vasto e inmenso, lleno de recuerdos, reflexiones, preguntas y pequeñas revelaciones que te moldean más que cualquier momento ruidoso. Has aprendido que el silencio es claridad. Es donde por fin escuchas aquello que has ignorado, el leve dolor en el pecho, la añoranza que has ocultado, la verdad que has suavizado para que los demás se sientan cómodos. En el silencio, nada puede fingir. Las máscaras se desvanecen, las sombras se revelan y el monstruo interior pierde terror al ver finalmente su rostro. Tu silencio nunca ha sido una debilidad. Ha sido la puerta de entrada a esas partes de ti mismo que la mayoría pasa la vida evitando. Y quizá, por eso, la gente callada se siente mayor de lo que es. Llevan consigo el peso de la observación, la sabiduría de la paciencia, la extraña intuición que surge de observar el mundo más que de participar en él. Han visto patrones que otros pasan por alto, han aprendido lecciones que ellos ignoran, han sobrevivido a tormentas sin pedir auxilio a gritos. Hay algo ancestral en eso, algo que no se puede enseñar, solo vivir. Quizás ese sea el don oculto de tu silencio. Resuenas de maneras que el ruido jamás podría. Dejas una huella suave en las personas, delicada, sutil, inolvidable. No eres el trueno, eres la tierra que tiembla. Eres el susurro que perdura mucho después de que el grito cesa. Eres la calma que revela lo que de verdad importa. Y así, mientras el mundo sigue premiando el estruendo, recuerden esto: las verdades más antiguas nunca fueron gritadas, fueron transmitidas en silencio, de corazón a corazón, de alma a alma, de momento a momento. Algunas personas hablan fuerte, pero otras, como tú, resuenan para siempre.